Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos a una nueva entrevista de Telediario Televisión. La inflación nos marca el ánimo económico de los argentinos, pero lo marca en un sentido que genera preocupación por el número, pero también ha generado una especie de factor acostumbramiento. Antes estábamos en el 2% de inflación mensual y estábamos preocupados. Pasamos al 4% y estábamos preocupados. Luego saltamos al 6% y estábamos preocupados. Y ahora nos acostumbramos al 7%. ¿Qué significa eso? Hay una enfermedad de la que no asumimos su padecimiento. ¿Qué impacto tiene? De estas y otras cuestiones económicas vamos a tomar referencia con alguien que respetamos mucho en términos económicos, como es Javier Vicent, a quien saludamos. Un gusto, Javier, ¿cómo va? Hola Guillermo, ¿cómo te va? Muy bien. ¿Es psicológico? ¿Es económico esto de, bueno, nos vamos acostumbrando a los niveles inflacionarios, más allá que impacta y genera sus consecuencias? No, lo marcaste muy bien, Guillermo, los saltos que ha tenido la inflación en los últimos meses, es decir, veníamos de un régimen de inflación del 2,5% mensual, pasamos a uno del 5% y ahora a uno del 7%. Esto es muy preocupante porque hemos entrado en un régimen de altísima inflación con una dinámica que debería asustarnos porque es una dinámica muy compleja, muy complicada, que es de difícil tratamiento desde la política económica. Por más que nos vayamos acostumbrando, ¿eso qué quiere decir? Que vamos acomodando nuestros ingresos familiares que siempre van por detrás, pero vamos acomodando nuestros consumos, las empresas van acomodando sus márgenes de utilidad, van acomodando los costos, van acomodando todas las variables económicas a una gran incertidumbre que produce un régimen de inflación tan alta. Y bueno, esto no sabemos cómo puede terminar, o sea, que es una inflación altísima y que se requiere de política económica que apunte a disminuir esta tasa inflacionaria de acuerdos, que es algo tan difícil en la Argentina últimamente, el de llegar a acuerdos para tratar de atacar a este flagelo que tiene características distintas a lo que hemos vivido en años anteriores. El componente de la inflación del mes de agosto está por encima de las expectativas. Pensaba el gobierno que iba a estar en el 6 y algo y terminó llegando al 7. ¿Esto tiene alguna explicación puntual, Javier? No, la explicación, sin duda, me parece que hay que buscarla en lo político. Es decir, este salto que hemos tenido en la inflación durante el mes de julio y el mes de agosto se debe a la incertidumbre política que se generó a raíz de la salida del ministro Martín Guzmán, de haber tenido una ministra como Bataki que estuvo un par de semanas y de la asunción de un ministro Massa que, bueno, ya un poco sabemos cuál es el plan y hacia dónde va, pero que estuvo varios días sin tener un viceministro de Economía, con muchísima incertidumbre, con promesas de dólares que iban a ingresar por parte de los agroexportadores que se tardaron en llegar, un gran y a su vez clima político, ¿no? De tanto enfrentamiento, porque también acá hay una oposición política que no está contribuyendo a la situación que atraviesa el país. Me parece que ese combo, más la salida de la pandemia, más la inflación internacional, hace que tengamos estos números que están mostrándose en el día de hoy. Bueno, en este contexto, Massa lo había advertido, la inflación de julio y la de agosto van a ser altas y aspiramos a que empiece a desacelerarse de a poco en septiembre, octubre, hacia fin de año. Sabemos que diciembre siempre es inflacionario por una cuestión de suba de consumo. Las acciones que está llevando adelante Massa, ¿contribuyen a esa lógica o da la impresión? Por ejemplo, pregunto por el dólar soja, que con emisión se está cubriendo esa brecha que se está pagando. ¿Se podrá bajar ese índice inflacionario? Bueno, Massa lo que está intentando desde que asumió es ganar tiempo para acumular reservas. O sea, incluso la gira de Massa por los Estados Unidos apuntan a eso, a traerse dólares de los organismos multilaterales de crédito para robustecer no, engrosar apenas un poquito, contando porotitos
estamos hoy con las reservas del Banco Central. Eso es el primer paso que ha dado Massa. Después todas las otras medidas que son tendientes al equilibrio fiscal son medidas inflacionarias, es decir, estamos hablando del ajuste tarifario, estamos hablando del aumento en precios de insumos básicos como es los combustibles, es decir, una serie de medidas más, la devaluación que va teniendo el tipo de cambio oficial que venía creciendo por debajo de la inflación, que son todas medidas que apuntan a una suba en los precios, y le sumamos el dólar soja durante el mes de septiembre, que produce un aumento en el costo de las producciones del agro pampeano. Entonces, acá lo que vamos a tener es una aceleración en los precios de los servicios públicos, en los precios de todos los bienes de la economía que están regulados por el Estado. Es decir, que en el corto plazo eso no lo vamos a estar viendo. Es decir, este año vamos a estar rozando una inflación del 100%, es decir, ya prácticamente nadie duda de que la inflación va a estar en el 90 o por encima del 90% para este año. Es decir, el corto plazo lo que busca más es ganar tiempo para robustecer esas reservas que el Banco Central hoy no tiene. También hay que recordar, Guillermo, que el plan acordado con el Fondo Monetario Internacional, el programa acordado por Martín Guzmán, es un programa inflacionario, es decir, es un programa que tenía un horizonte muy reducido en la baja de la inflación, es muy reducido, que bajaba paulatinamente la inflación, y que ese programa durante los primeros 6 meses del año no se cumplió, y que Massa va a buscar cumplirlo en los últimos meses de este año. Es decir, la aceleración inflacionaria puede ser importante. En este contexto, la apuesta a desacelerar el crecimiento de la economía, porque además hay variables económicas que hablan de un crecimiento macro de la economía, ¿está conspirando contra la posibilidad de controlar la inflación? La apuesta el crecimiento de la economía está condicionado por las reservas. O sea, la falta de dólares es lo que va a provocar seguramente una caída en el nivel de la reserva. Y a su vez la inflación alta está también influenciada por la falta de dólares. Es decir, el Banco Central en julio mandó a los importadores a los dólares bolsa para importar, es decir, a esos niveles de precio. Entonces, yo lo que creo que sí va a haber una desaceleración en la actividad económica en la segunda parte del año, y va a estar condicionada también por la tasa de política monetaria, es decir, porque el gobierno ha subido, y hoy va a subir seguramente el Banco Central la tasa de interés, va a encarecer el crédito, va a encarecer el consumo, va a encarecer los costos financieros de las empresas, y todo eso va a ocasionar una mayor inflación en los próximos meses. Este año la economía va a crecer. Ahora, se abre todo un interrogante de cuánto el arrastre estadístico que va a dejar para el año que viene. Lo que yo no quiero es no tocar de hablar de la inflación de los salarios. Porque acá lo que nosotros empezamos a ver con este nivel tan alto de inflación, y vamos viendo con las paritarias, es una carrera precio-salario como no veíamos desde hace 30, 40 años. Es decir, eso es muy preocupante, porque hoy tenemos la mayoría de los salarios corriendo por debajo de los precios, paritarias que no alcanzan, con cláusulas de revisión en el mes de noviembre, que eso le da una gran incertidumbre. Es decir, el gobierno habla, y la mayoría de los gobiernos que han pasado en los últimos años, hablan de equilibrio macroeconómico, hablan de plan de estabilización, pero terminan no haciendo nada de todo eso, y terminan no hablando de una variable clave de la economía, que es el salario, que es en definitiva el que muestra el bienestar de una población. Es decir, si los niveles de salario están corriendo por debajo de los precios, como viene sucediendo, estamos hablando de una población que se empobrece todos los años. Bueno, eso está ocurriendo porque no es de suma neutra la inflación. Lo que dejan de ganar unos, otros los están ganando. Claro, sin duda. Sin duda, porque los precios se resuelve la disputa distributiva, que es algo tan clásico en la Argentina. Yo no puedo dejar de mencionar lo que está pasando con el sector textil. Que por más que los empresarios le busquen la vuelta y digan que tienen que importar los insumos al dólar paralelo, pero la inflación en el sector textil, en la interanual, con estos datos que publicó el INDEC, nos da 110% a nivel nacional. En una industria que está protegida, por otra parte. Sí, industria protegida. Yo decía que cómo dan de comer de este sector a aquellos que piden la apertura importadora y después se quejan cuando ocurre la apertura importadora. Es muy preocupante. Acá lo que yo veo es sectores
que durante el 2020, durante el 2021, producto de las restricciones por el COVID, tuvieron una actividad muy castigada, con poco movimiento, lo que empiezan es a querer recuperar la rentabilidad perdida durante esos años, y que porque hay mayor tasa de actividad, porque los números de INDEC a su vez también muestran eso, una mejora en el empleo, por más que el empleo crece de manera muy precaria en cuanto a lo salarial y a lo formal, la sociedad convalida esos aumentos en la inflación que tenemos en textil, en restaurantes y hoteles. Es decir, hay una situación un tanto difícil de comprender en la economía argentina, que por un lado vemos alto nivel de consumo de un sector de la población, o si uno va a restaurantes, o si alguien va a lo que tiene que ver con arte y espectáculos, vemos una buena demanda. Si vemos recitales en la ciudad de Buenos Aires con 10 shows en forma consecutiva en River, es decir, estamos viendo esa situación un tanto extraña, mientras una porción de la población, que es aquella de menores ingresos, más vulnerable, atado a los niveles salariales, no está llegando a fin de mes. O sea, o por realidad no está llegando a mitad de mes muchos de estos compatriotas. Bueno, aquí hay también un escenario en donde da la sensación que además de los factores estructurales, vos lo mencionaste, están los factores políticos, la incertidumbre política, la inconsistencia que parece ahora haber generado una tregua en la propia alianza gobernante respecto de que unos quieren una cosa y otros otra. ¿Eso es terreno fértil para los niveles inflacionarios que tenemos? Bueno, genera muchísima incertidumbre. Es decir, cuando entramos en un régimen de tan alta inflación, con una dinámica en los precios que es imprevisible, cualquier hecho político, cualquier cosa que suceda en lo político, en lo económico a nivel internacional, es motivo para el aumento de los precios. ¿Por qué? Porque acá lo que entran en juego, y ahí es donde debería atacar cualquier plan que piense este gobierno o el que venga, entran en juego las expectativas. Bien, las expectativas inflacionarias. Ya dejamos de mirar la inflación pasada y empezamos a imaginarnos una tasa de inflación o a tratar de adelantarnos a lo que puede venir. Y eso es muy peligroso. Es muy peligroso, ¿por qué? Porque los que tienen poder de mercado, los formadores de precios, empiezan a aprovecharse de esa situación, y entonces esto se vuelve como contagioso. Para que lo entiendan quienes nos estén, es como contagioso. ¿Cuál es el número de la inflación que vamos a tener durante el mes de septiembre? ¿No? Empezamos a tirar, si uno hace una encuesta y empieza a preguntarse, seguramente vamos a encontrar distintos números. Ahora, pocos van a estar viendo lo que pasó, sino tratar de anticiparse a lo que pueden o a lo que creen que puede llegar a suceder. Y ahí es donde hace falta un plan consistente. Un plan consistente no solamente desde lo económico, porque hacer un plan económico es con números, sentarnos, se puede hacer. Ahora, después, todos los actores juegan, y acá hace falta la sustentabilidad política de cualquier plan. Entonces, por eso el gobierno, yo creo que apuesta a Sergio Massa como ministro de Economía, es decir, dar un golpe de timón, porque hay un golpe de timón muy fuerte en la política económica del Frente de Todos, cuestionada antes, política muy similar, pero con menos velocidad en el ajuste que se le cuestionaba a Martín Guzmán, y ahora con Sergio Massa eso no pasa, con vistas a qué, a calmar a los formadores de precios. Me parece que ahí es donde apunta el plan del gobierno, y la gira a su vez de Sergio Massa, una gira donde empieza a tejer y a jugar la embajada de los Estados Unidos para brindarle el apoyo financiero al programa del gobierno. Eso es clave, se puede considerar clave, porque todas las giras que hacen los funcionarios que van fuera del país siempre vuelven con números exitosas, positivas, siempre dicen lo mismo. Nadie dice cuando vuelve fracasó la gira. Es clave en esto porque ha habido algunas señales del propio embajador de los Estados Unidos recibiendo sectores sindicales de difícil comprensión, de difícil lectura. Esta alternativa que logró Massa de reunirse con su par norteamericana, la secretaria del Tesoro, son señales de algo en términos económicos. Los ciudadanos de a pie no nos damos mucha cuenta de esto, pero los factores de poder real, ¿leen esto? Si uno se guía por lo que pasa en los mercados financieros, hoy por ejemplo tenemos una bolsa de comercio de Buenos Aires trepando de forma muy vertiginosa, es decir, con números muy positivos. Es decir, si vemos el corto plazo, lo que pasa con los mercados financieros, y uno podría decir, sí, es positivo. Ahora, veamos el largo plazo, como yo te decía, hay que ver el salario,
hay que ver la actividad económica, hay que ver la economía real. Es decir, no se puede gobernar pensando en el mercado financiero únicamente. Es más, al contrario, yo siempre digo que el mercado financiero te corre el arco, es decir, siempre piden un poquito más. Entonces me parece que tiene que haber un programa consistente, ¿sí? Un plan económico consistente, que no puede desentenderse de una variable clave de la macroeconomía. Es decir, ya que hablamos de mucho del equilibrio macroeconómico y hablamos de las variables clave de la macroeconomía, ¿sí? No podemos no hablar de salario, porque el salario sigue siendo el ingreso de las familias. Entonces, por más que le den vueltas, me parece que cualquier programa económico, cualquier plan económico tiene que apuntar a una mejora del salario y una mejora de las condiciones reales de la economía. Y por más que haya giras por los Estados Unidos, la historia nos muestra que ha habido giras, ha habido mega canje, ha habido mega acuerdos, el nombre que quieras ponerle, Guillermo. En la medida que las condiciones no mejoren, y siempre ha pasado que cuando se logran esos acuerdos y cuando se logran esas giras, las condiciones no mejoran. Es decir, tiene que haber un programa para la economía real, un programa para los ciudadanos de a pie, los que todos los días se levantan y van a laburar, los que viven de un salario, los que viven de una pyme, de un comercio. Y con estos niveles de inflacionario, la verdad que el horizonte es muy negativo. Sí, sobre todo porque la inflación registrada en agosto da cuenta también de una alza constante, persistente y por encima de la media de alimentos y bebidas, que es lo básico, ¿no? Sobre todo porque es lo que más impacta en los hogares de menores ingresos. Sí, pensemos lo siguiente, tenemos una canasta básica que está en los 110.000 pesos para una familia de 4 integrantes. Tenemos un salario promedio en la economía, salario promedio formal registrado en 140.000 pesos. Tenemos un salario mínimo en 50.000, es decir, se da un caso que era inédito en la economía argentina. Y de eso me parece que hay que hablarlo y cualquiera que tiene un plan tiene que ocuparse, no puede no ocuparse en serio, ¿no? Prefiero, es decir, tenemos una situación en donde dos salarios mínimos que ingresan a un hogar, igual ese hogar es pobre. Y estoy hablando de pobres con salario formal registrado, ¿no? O sea, situaciones que no se han vivido en la economía, en la historia argentina. Es decir, antes lo precarizado era lo que era más vulnerable. Hoy incluso el salario formal está pasando por una situación de mucha vulnerabilidad. Y eso marca a las claras los problemas de la economía argentina. Una economía argentina que debería apuntar a proteger el mercado interno y a desarrollar el mercado exportador. Es decir, Massa viene de hablar de la fábrica de dólares, de brindarle incentivos al sector exportador, de llegar a acuerdos con petroleras, con mineras. Ahora, el mercado interno, la economía real, sí, me parece que eso es un punto sustancial para pensar en el desarrollo económico al mediano y a largo plazo, porque si no, lo que estamos haciendo, y creo que, bueno, en fin, lo que estamos haciendo es tratar de parar en el cortísimo plazo con todos estos números que son abrumadores, pero también hay que ocuparse del mediano plazo. Es decir, si tomamos decisiones en el corto plazo no pueden ser para apagar el incendio, tienen que pensarse también en el mediano y en el largo plazo, algo que hoy parece muy difícil, y más aún pensando que estamos a la vuelta de la esquina de un escenario electoral. En este contexto inflacionario, Javier, ¿se lo ve a Massa en control de la situación? ¿Se puede confiar? Qué pregunta difícil que me hace Guillermo. Yo creo que acertó en la medida de que vemos en los últimos días, o sea, el pragmatismo necesario lo tiene Massa en estos momentos, creo. O sea, acertó con las medidas que tomó para incrementar la cantidad de reserva del Banco Central atados al dólar soja. Ahora, yo creo que no alcanza con eso, y creo que la gira que ha hecho por los Estados Unidos en búsqueda del aval para continuar con el programa, me parece que está buscando los apoyos ahí más. O sea, si veremos si está en control de la situación, y la tasa de inflación va a seguir siendo alta, la actividad económica me parece que va a cerrar un año en terreno positivo, pero eso no se lo debemos a Massa. Yo creo que Massa, lo que ha acertado hasta ahora, y que está en control de eso, es que paró la corrida cambiaria que se originó a raíz de la salida de Martín Guzmán. Y en la previa también. Me parece que eso... Que no es poco, Javier, que no es poco, ¿no?
poco en esta situación. O sea, el objetivo de mínima, me parece que cualquier ministro que asumía en el momento es parar con esa corrida cambiaria que no sabíamos dónde terminamos y a dónde nos llevaba. Ahora, si está en control de la situación, me parece que eso aún resta largo trecho por recorrer para decirles si un ministro de Economía está en control de la situación. Vos sabrás como yo, ¿cuántos ministros de Economía han estado en control de la situación en Argentina? No sé. No recuerdo, no recuerdo muchos, pero cuando me refiero en control de la situación, estoy aludiendo básicamente a si sabe por qué lugar ir para por lo menos establecer un parámetro de precios relativos en la Argentina, porque hasta eso se ha perdido, ¿no? ¿Cuáles son los precios relativos? Porque se probó con control de precios lábil, con control de precios medio y con control de precios estricto, ninguno funcionó. Se apeló a los acuerdos de precios con los sectores formadores, tampoco funcionó. Da la impresión que no funciona nada en la Argentina. Yo creo que está en control de la situación porque, o sea, si tenemos en cuenta eso, me parece que está en control porque él tiene claridad hacia dónde quiere ir. Después podés compartirlo o no podés compartirlo y podés decir si ese es el rumbo correcto o no. Eso es otra cuestión. Hoy me parece que Massa tiene la espalda política para instrumentar un acuerdo. De hecho, desde su asunción, el sector del kirchnerismo no ha dicho nada respecto a las medidas que ha tomado Massa, que son medidas de ajuste, que son un mini plan de estabilización clásico en la Argentina, es decir, con suba de tarifa, con devaluación del tipo de cambio, con suba de tasa de interés, y falta el salario que todavía no sabemos qué opina Massa respecto a eso. Estoy mencionando 4 variables clave de la macroeconomía. Es decir, un ajuste clásico estamos viendo, muy pausado, no como lo hemos visto en el pasado, pero creo que tiene claridad el equipo económico de Massa y Rubinstein tiene claridad. De hecho, parte de lo que va ocurriendo es lo que Rubinstein ha dicho que iba a hacer si él, o que habría que hacer en la economía argentina para llegar a estabilizar la macro. Me parece que ese es el horizonte. Es decir, la macroeconomía a estabilizarla cumpliendo con ¿qué? Con el plan acordado con el Fondo Monetario Internacional que apunta a eso. Pero después está todo lo otro, ¿no? Que hay que ver si Massa que tiene en la cabeza, uno no lo sabe. Es decir, acá no tenemos un plan, acá lo que tenemos es algo para salir de esta situación crítica, de crisis, en lo financiero, en lo cambiario, y tratar de, a partir de ahí, empezar a pensar algo más allá. Yo imagino que eso es lo que debe estar pensando Massa, y posiblemente el más allá de Massa está muy influenciado por lo que suceda con vistas de la elección de 2023. A mí, como periodista y como intentar analizar la realidad en estos aspectos, lo que me da cierto grado de tranquilidad es que a Massa lo guía una ambición política que le marca sus propias aspiraciones, ¿no? Y que en eso sabe que apuesta su capital. Si tiene un fracaso estrepitoso, su proyecto político pasará por lo menos al futuro lejano. Pero creo que está guiado por eso, y en eso, cuando alguien está guiado por su propia ambición, hace lo imposible por controlar la situación, por lo menos la percepción que uno tiene. Sí, me parece que, por eso te mencionaba yo el 2023, me parece que lo que se está apuntando a eso, o más se está apuntando a eso, o sea, sentarse en el sillón del Palacio de Hacienda, en el momento en el que se sentó Massa, era sentarse arriba de un volcán en erupción, es decir, no es algo sencillo. Yo me acuerdo que hace un tiempo hablamos justamente después de la renuncia de Martín Guzmán, quién sería el nombre correcto. Y bueno, me parece que se apeló a la espalda política, es decir, una de las patas socia del Frente de Todo, con un caudal político propio, con votos propios, con a su vez también unas alianzas que mencionábamos en esta entrevista, es decir, la Embajada de los Estados Unidos, parte de la burguesía industrial argentina. Es decir, me parece que eso es lo que está representando Massa. Ahora, habrá que ver si de todo eso salga algo positivo. Habrá que ver. En el cortísimo plazo, lo que ha conseguido durante el mes de agosto no es menor que parar con la corrida cambiaria. Es decir, eso no es menor, porque acá estábamos viendo una corrida contra el peso muy importante, y eso logró pararlo.
y producto de la confianza que inspira para los mercados financieros Sergio Massa y su red de vínculos, de alianzas. Habrá que ver en el futuro, me parece que en el futuro que va a tener que empezar a verse. Mejora lo real, ¿no? Más allá de lo financiero. Mejora lo real, es decir, si el gobierno aspira, o Massa aspira, a ganar las elecciones del 2023, lo que no va a poder suceder es que los salarios estén perdiendo por goleada contra la inflación. O sea, eso no va a poder suceder, porque si no se le va a poner muy cuesta arriba. Para finalizar, Javier, hay algo que también está sucediendo que es plena y pura ortodoxia, que es el aumento de las tasas de interés. ¿No está dañando el sector productivo que había empezado a hacer funcionar la rueda de la economía, pequeñas y medianas empresas que hoy no pueden financiarse? Cuando son medidas de cortísimo plazo, es decir, para parar con una corrida cambiaria, bueno, es para evitar el mal mayor. Bien, para parar es para evitar el mal mayor. Ahora, lo que no se puede sostener es estas tasas de interés durante los meses, o sea, varios meses de esta tasa de interés, y bueno, es muy perjudicial para la actividad económica, para las pymes, cuando van a descontar un cheque, los descubiertos en cuenta corriente, es decir, tasas muy por encima de la inflación, para parar, para usar, a ver, yo lo que digo es, para que se entienda, usar únicamente la política monetaria como instrumento para combatir la inflación en Argentina ha fracasado siempre. Sí, sí. O sea, tenemos la experiencia del gobierno de Macri y la gestión de Sturzenegger en el Banco Central. Es decir, ¿es necesario para parar una corrida cambiaria? Sí. Yo recuerdo la suba de tasa de la baña a la salida de la convertibilidad. Bueno, pero eso duró un tiempo nomás, duró unos meses, o sea, no podemos pensar en un horizonte de tiempo muy prolongado. Ahora, tampoco podemos pensar, que es lo que le pasaba a Martín Guzmán, producto de que no tenía la espalda política para tomar decisiones, podemos pensar en tasa de interés muy por debajo de la inflación. Porque eso también genera presiones sobre el tipo de cambio, presiones sobre los dólares y pérdida de reserva del Banco Central. Acá la clave sigue siendo cómo hacemos para disminuir la inflación. Porque siempre pensamos en el dólar y después pensamos en la inflación. Pensamos que en el dólar repercuten los precios. Y fíjense que el dólar bajó y los precios no bajaron. Que algo que durante este último mes. El dólar se fue a 350 el blue y los precios se fueron ahí y no bajaron los precios. ¿Bien? ¿Y por qué pasa eso? Porque en realidad no es que el dólar subió, está bien, hay mucha especulación y yo estoy de acuerdo y en eso no lo voy a negar. Ahora, en realidad lo que pasa es que la tasa de inflación es la que empuja el dólar. Porque la gente quiere desprenderse de los pesos, porque tener peso es perder contra la inflación y es perder poder adquisitivo. Entonces, me parece que la clave sigue siendo, si nosotros ponemos el foco solamente en el valor del dólar, estamos en un problema. Es decir, el gobierno tiene que pensar en los motores que generan que genera la inflación y atacar a esos motores que hoy están alimentando la inflación. Clave las expectativas y clave tener un programa con sustento político. Y eso yo lo veo medio complicado y lo veo muy difícil, porque acá nos olvidamos de alguien, de un actor, que es el presidente. Porque el presidente sigue siendo Alberto Fernández. Por más que hayan puesto a Sergio Massa como primer ministro, por más que la vicepresidenta sea Cristina de Kirchner, Cristina Fernández, el presidente sigue siendo Alberto Fernández. Eso con la pérdida de poder político que ha tenido, es un gran problema para pensar en un plan de estabilización de la economía argentina. Bueno, eso es mucho más difícil de resolver que la cuestión de qué tasa se aplica o qué inflación vamos a tener el próximo mes, ¿no? La debilidad. Te marca las claras que no solamente es económico el problema. O sea, no es económico, exclusivamente económico el problema. Yo creo que podríamos estar hablando, podría hablar un economista, hablar con un politólogo y con un sociólogo también para entender la inflación en Argentina, y nos va a ser difícil entenderla. Bueno, gracias por el baño de realidad, Javier, aunque nos deje más pesimista que nunca, pero como decía Pepe Mujica, soy pesimista porque soy un optimista informado. Agradezco la charla, Javier. Como siempre, tienes razón. Gracias, Javier, muchísimas gracias. Un abrazo, saludos. Los números de la economía puestos en análisis. La inflación conocida en la jornada de ayer del 7% está por encima de las expectativas que el propio gobierno tenía, y
a la expectativa de ya en el próximo mes ver si se puede ese número bajar a valores un poco más alentadores para pensar en el último segmento del año. Gracias por estar ahí. Nos encontramos en una próxima entrevista de Telediario Televisión. Así son las cosas.